Tercera parte. Énfasis esenciales de las otras cartas. Bueno, en resumen, para poder abarcar todo lo que Pablo habló, lo partimos en tres partes. La primera dijimos que eran las cartas doctrinales en las que presenta el Evangelio. La segunda, dos cartas vivenciales que muestran hacia qué enfoca él ya el caminar cristiano. Y la tercera, énfasis esenciales de las otras cartas. Ya cogimos, llámame por temas, una serie de temas que él repite continuamente en las otras cartas y que son sus énfasis y que es lo esencial de lo que el Espíritu Santo le enseñó al apóstol Pablo. A mí no me es molesto escribirles las mismas cosas y para ustedes es seguro. Lo que nos da seguridad cuando estamos enseñando algo es que lo hayamos visto escrito muchas veces, las mismas y las mismas y las mismas. Por eso es que estábamos hablando de los énfasis esenciales del apóstol Pablo. No nos interesa compartir cada versiculito, cada frasecita, y tampoco debemos hacerlo así en nuestras congregaciones y en nuestra vida, de hacer énfasis en los que no son importantes, sino las que el Espíritu Santo por alguna razón las repite una y otra vez. Retén la forma El esquema general, de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. la palabra que traducen como forma se traduciría bien como el esquema general de las sanas palabras. O sea que nunca olvidemos cuál es el esquema global. Por eso decíamos de lo repetido, de lo que está siempre, lo que es fundamental, para no quedarnos enfatizando en cositas que no son, o en cosas que el mundo nos enseña, los predicadores nos enseñan, los ungidos nos dicen, los libritos nos dicen, sino siempre estudiar la palabra de Dios. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles para que sean idóneos para enseñar también a otros. Eso le dice Pablo a Timoteo. Entonces, Timoteo, ¿qué debería encargar a esos hombres fieles? Lo que él recibió a solas de Dios directamente o lo que había oído de Pablo, o sea, lo que está en la palabra de Dios. Entonces, lo que tiene que hablar es lo que está en la Biblia. Pero todo lo que ha oído de Pablo, dice no. También Pablo dio por ahí consejitos a Timoteo, por ejemplo, que tome un poquito de vino y no tome más agua porque está sufriendo del estómago, seguramente de las amibas. Pero eso no es una cosa que aparece muchas veces, sino una sola vez. Son consejos y cositas y frasecitas que él usa. Son lo que ha oído de él ante muchos testigos, o sea, una y otra y otra y otra vez. Entonces tenemos de enfocarnos a partir de aquí en esos temas que son esenciales, que son repetidos en él, porque son los fundamentales y eso nos llevará a entender otra vez el Evangelio verdadero. Y aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para la destrucción de ustedes, no me avergonzaré, para que no parezca como que los quiero amedrentar por cartas, porque dicen que las cartas son duras y fuertes, pero la presencia física débil y la palabra menospreciable. No vale nada. Pero ustedes miran las cosas según la apariencia, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo se los hemos demostrado. Bueno, el apóstol Pablo decían que sus cartas eran duras y fuertes, que quería amedrentar a las personas por cartas. Bueno, eso es lo mismo que ha pasado en esta serie de conferencias, de videos, que han estado diciendo, no, usted es un profeta de juicio, usted tiene sus palabras muy duras y fuertes, pero realmente está mirando la apariencia, porque él dice que él habla con la autoridad que Dios le dio, no para destrucción de ellos. El hecho de que hable duro y fuerte no es con ganas de destruirlos ni de amedrentarlos, era con ganas de salvarlos. Y dice, por eso no me avergonzaré de seguir hablando como hablo. Sí, no es que porque me acusen de que usted es un profeta de juicio, es un profeta duro, entonces me voy a correr. No, yo seguiré conforme a la palabra de Dios. Eso es lo que decía el apóstol Pablo. Y es lo que tenemos que decir todos nosotros. Puntos suspensivos, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Uno,
derribando argumentos, 2, derribando toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, 3, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, 4. y estando prontos para castigar toda desobediencia, siempre que eso haga que la obediencia de ustedes sea completa. Este es un pasaje que continúa lo que estaba hablando atrás, que por qué habla con palabras duras y fuertes para la salvación de ellos. Dice, porque las armas nuestras no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, igual que como hablaban los profetas. Y dice que hay 4 cosas que hace: derribar argumentos. Y eso es lo que tenemos que hacer los ministros. Tan pronto alguien comienza con argumenticos, con justificaciones y explicaciones que no están conforme a la Biblia y que se sacan apoyados en una frasecita suelta, de una vez hay que derribarlos. No hay que dejar que se siga construyendo esas fortalezas mentales que van a pervertir al cristianismo y al evangelio y van a terminar creyendo en lo que no es. Segundo, derribando toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios. Hoy en día el cristianismo está lleno de altivez, se sienten que ellos son los que son, porque están en Cristo y son los ungidos. Y toca derribar y bajarla a su sitio, porque Dios mira de lejos a los altivos y solamente está cerca de los humildes. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ahí la palabra pensamiento también significa plan, proyecto. O sea, todo lo que usted quiere pensar hacer, que siempre cuando uno se encuentra con un hermano, no, es que estoy pensando en esto. Entonces, es derribarlo y llevarlo cautivo. No, eso fue lo que el Cristo quiere de usted, o ese es su propio proyecto, su propio plan, sus propias ideas, sus propios pensamientos. Entonces, toca uno por uno romper, romper. No es solamente haber presentado el Evangelio inicialmente, sino que hay cantidad de cositas en la vida cristiana, en la forma de pensar, de entender, de reaccionar, de juzgar las cosas que suceden de afuera y que tocan irse ajustando una por una a la obediencia a Cristo. Y eso implica corregir, 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 reprender, exhortar, redarguir. Ese es el proceso. Esas son las armas poderosas en Dios. Y por último dice, estando pronto para castigar toda desobediencia, o sea, cualquier cosa que se esté saliendo del cauce. Del cauce, del plan de Dios, de la doctrina de Dios, de la verdad de Dios, inmediatamente, ¡pum!, párela ahí, párela ahí. No permitir, para que la obediencia sea plena, sea completa. Eso es entonces lo que el apóstol Pablo hacía, para que estemos como ya mentalizados a lo que vamos a seguir encontrando, como encontramos ya en Jeremías, en Isaías, en Ezequiel, en Habacuc, en Pedro, ahora hemos visto en Pablo. Siempre fue así, siempre los hombres de Dios hablaron con fuerza. Porque la finalidad de todos estos genuinos siervos de Dios era que ayudar a que los creyentes estuvieran preparados y listos para enfrentar el día del Señor. Siempre ha sido así, para que ustedes estén listos, para que en ese día sean hallados como deben ser hallados por Él. Esa es la única finalidad. No es hablarles bonito para que la gente no se vaya a ir de la iglesia, hablarles suave, no incomodarlos, no mostrarles con sus pecados. No, es todo lo contrario. Es hacerlo porque es lo que se necesita. Miremos entonces esta parte 3 de qué se compone. 1. Acerca de la gracia. Bueno, era precisamente el punto con el que empezó la persona que me estaba atacando, diciendo que yo estaba hablando de Pedro, pero es que el apóstol Pablo era el del Evangelio de la gracia. Entonces miremos todo lo que Pablo dijo acerca de la gracia y tengamos un panorama completo. 2. Acerca de la piedad. Bueno, al final de la vida de Pablo y de Pedro, ambos comienzan a hablar de la piedad, que tiene que ver con mi corazón, con mi relación personal con Dios. ¿Cómo es mi relación con Él? Y cómo debería ser. Y eso lo enfatizan fuertemente ahí. 3. Cánticos proféticos. Él ocasionalmente suelta profecías que habían recibido de él o de otros, no sé, pero que son dadas por Dios y que él decía así deben ser. Eso nos sirve porque hoy en día hay mucha profecía, mucho cántico profético y es conveniente mirar estos para ver qué tan cercanos son estos que se enseñan hoy por hoy y qué tan alineados están y si van en el mismo tono, en la misma temática de estos cánticos que cuenta la palabra de Dios. 4. Sus oraciones por los creyentes. Eso también es muy bonito, casi todas las cartas están orando por ellos,
en diferentes facetas y aspectos que nos dejan ver exactamente para Pablo qué era lo importante, por qué oraba, cuál era la urgencia que él sentía de oración por los demás. 5. Acerca de los ministros. Él habla fuertemente de lo que es un verdadero ministro o lo que es un apóstol falso, ministro de Satanás, que se disfraza de ministro de justicia, y los define y los precisa. 6. Acerca de las riquezas. Otro de los temas grandes y hermosos del apóstol Pablo es todo lo que él habla de la riqueza. Y como ese es un tema que hoy en día está de moda, entonces debemos mirar si eso corresponde o no corresponde a lo que la Biblia enseña. 7. Acerca de los tiempos finales. También el apóstol Pedro, vimos en la segunda parte, lo que hablaba de los tiempos finales. Aquí también terminaremos porque Pablo también habla de los tiempos finales y hoy en día la iglesia ha olvidado por completo lo que los apóstoles dicen de los tiempos finales. Se quedaron con haber entendido algunas de las profecías del Antiguo Testamento sobre los tiempos finales, en los cuales Israel es como el eje de todo y de lo que va a pasar también, parte de lo que va a pasar en el tiempo final, pero Jesús y los apóstoles siempre mostraron la iglesia, la última generación de creyentes, cómo era, y sabemos que es esta. Y aquí la define y eso es como un retrato exacto de lo que pasa hoy por hoy. No es sino recordar un poquito lo que hablamos de Pedro. Y todos estos puntos es lo que se llama la verdadera doctrina de Pablo. Porque la palabra doctrina no es como se enseña hoy en día, que es un poco de conceptos teológicos, de conocimientos intelectuales acerca de Dios. La palabra doctrina en la Biblia implica la vivencia, en cada aspecto cómo se vive. Siempre que uno estudia la doctrina de la Biblia, no se queda simplemente con una información intelectual teórica, sino que es afectado el corazón, es afectada la vida. Si no afecta la vida, eso no es doctrina bíblica. Entonces, todo eso que los teólogos enseñan es pura conocimiento teórico y sepa cosas, pero que sus vidas no afectan nada, no son afectadas. Su corazón sigue igual, su caminar igual. Pero si uno mira con cuidado lo que hemos estado estudiando, siempre somos sacudidos. Siempre que uno se mete en la palabra es confrontado, es redarguido, es guiado a ser transformado, su manera de pensar, de vivir, de actuar, de reaccionar, de lo que tiene por dentro, los prejuicios, las intenciones, los motivos. Y eso es la verdadera doctrina de la palabra de Dios. Entonces, les invito a que continuemos sin afán. A mí la palabra de Dios lo que me ha enseñado de Dios es que no tenga afán, que lo estudie bien estudiado, que lo estudie despacio, que lo repita y lo repita hasta que quede asimilado. Y ese es el verdadero amor por la palabra de Dios. Por eso estos estudios no son estudios de 15 minutos corticos, así de superficiales, sino que se quieren profundizar ampliamente, escudriñar cuidadosamente y mirar atentamente la palabra de Dios.